Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar la mitad de Bricks Builder Live en español. En esta sesión vamos a hablar sobre los frameworks CSS para Bricks y vamos a ver cómo puede agilizar y dar consistencia a nuestro diseño. Antes de empezar, vamos a explicar un poco las pautas de comportamiento y la primera de ellas es que todo el mundo es bienvenido, independientemente de sus habilidades o capacidades. Se trata de ser respetuoso con los demás, no se permiten conductas o discursos degradantes, discriminatorios o acosantes. El objetivo de las meetups es ayudar a los demás, entonces no está muy bien visto que se utilice con fines de autopromoción. Y por último, apaga tu micrófono si no estás hablando para no interferir en el funcionamiento de la meetup. Vamos a explicar el programa rápidamente. Estamos ahora en lo que es la parte de introducción y presentación. A continuación veremos las ventajas y por qué usar los frameworks CSS. Vamos a ver cuáles son los principales frameworks y comparar un poco las posibilidades que tiene cada uno. Y para finalizar la parte teórica vamos a explicar la tipografía fluida y el grid CSS. A continuación haremos una pequeña práctica donde veremos cómo funciona Tailwind y cómo usar de forma sencilla lo que es el grid CSS. Luego explicaremos, bueno, explicar, no, anunciaremos la próxima mitad y luego haremos una sesión de preguntas para resolver cualquier duda que pueda tener la gente. Para aquellos que es la primera vez que me ven, me voy a presentar. Mi nombre es Ángel Julián. Soy diseñador y desarrollador de soluciones de comercio electrónico, trabajo con WooCommerce y tengo una pequeña empresa que es de mi propiedad. Ya llevo más de 20 años en el mundo del diseño y desarrollo web. Colaboro con la comunidad de WordPress traduciendo plugins y temas al castellano. Administro grupos de Facebook y también organizo la mitad de WordPress en Xàtiva, que es mi ciudad. He trabajado más de 4 años con Elementor, he participado en distintas comunidades y como líder de Elementor y buscando estandarizar mis procesos y mejorar mi flujo de trabajo, he tenido que migrar a Bricks Builder y actualmente soy un entusiasta, vamos. Actualmente, además de mi trabajo como desarrollador, estoy enfocado en crear una comunidad de Bricks Builder y WooCommerce. Vamos a empezar con los frameworks CSS. Y bueno, esto es una pequeña explicación sacada de la Wikipedia. No la comparto completamente, pero quería por lo menos eh, que viéramos un poco las luces y las sombras de lo que puede ser un framework CSS. Antes que nada, vamos a definir un framework CSS que no es más que una biblioteca de estilos genéricos que nos pueden servir para utilizar una y otra vez para implementar diseños web, ¿no? Con lo cual, una vez aprendido, pues nos va a resultar muy práctico y muy cómodo. Entre las ventajas que podemos ver, pues la primera es esta misma, que nos proporciona una forma fácil y rápida de implementar los diseños web. La segunda es que nos aseguraría que el diseño funciona en una amplia gama de navegadores. La tercera, que el código resultante cumple con los estándares de codificación y nos proporciona la tecnología más actual disponible en ese momento. Y luego que proporciona un grado de fiabilidad y eficacia muy elevado, ya que el código siempre ha sido probado ampliamente, sobre todo en las versiones que son open source, donde las comunidades son muy grandes y ya lleva mucho tiempo implementado, ¿no? Entre los inconvenientes, yo creo que el principal y el que podría resultar cierto es que como consecuencia de que tienes que incorporar una biblioteca, estas bibliotecas pueden ser o resultar pesadas, ya que muchas veces no utilizamos ni el 10% de las clases que tienen. Esto no es cierto del todo, ya que, por ejemplo, Tailwind, que es el framework que yo utilizo para mi trabajo y sobre el que más voy a hablar, eh, tiene un motor que analiza tu código y te genera un archivo CSS solo con las claves que hay, con las clases que tú has utilizado, de forma que este disminuye drásticamente, en torno entre 10 y 25K. Vamos, un tamaño relativamente no.
francamente pequeño. Vamos. Un control menor de lo que sucede en nuestro diseño. Bueno, esto no sé si es muy cierto, porque realmente cuando llegas a dominar y controlar un framework CSS, la verdad es que te permite hacer muchas cosas. Hay frameworks, claro, más simples y más complejos, pero bueno, en el que yo puedo hablar de mi experiencia, que es el de Tailwind, la verdad es que esto no es así. Y si hay algo que realmente no puede hacer el framework, siempre puede utilizar la programación de archivos CSS, no habría ningún problema. O sea, una cosa no excluye la otra. Ahora, yo diría que el 98% del trabajo se puede hacer prácticamente con un framework CSS. Y para mucha gente, prácticamente el 100%. Y luego, en cuanto a que el diseño puede limitarse solo a las posibilidades del framework, eso no es cierto. Lo que pasa es que, como vamos a ver, una de las ventajas en utilizar un framework es que estamos estandarizando nuestros procesos y nuestra forma de trabajar. Yo, más que una limitación, lo vería como una ventaja, como vamos a ver a continuación. En la anterior meetup explicamos un poco qué problemas puede resolver un framework CSS. Y el primero de ellos es el nombrado. Ya sabemos que es muy complicado al principio, cuando trabajamos con archivos muy grandes, dar consistencia al nombre de las clases. Además de que si no tienes mucha experiencia y muchos años trabajando con esto, puedes empezar con una nomenclatura y en el mismo proyecto acabar con otra diferente. Esto también dificulta el trabajo en equipo, ya que normalmente, al ser una nomenclatura que uno define como propia, o sea, otra persona no la va a entender y va a tardar un tiempo en ver realmente cada clase qué es lo que está haciendo. ¿Eh? Y luego, como cada clase le vamos a poner un montón de propiedades, o bien cuando nos toque modificar, actualizar el proyecto, o si el proyecto es muy largo, a veces no vamos a saber si al modificar una propiedad de una clase vamos a romper el diseño en otra parte. ¿Eh? Esto es un problema realmente importante. La segunda ventaja y cosa que resuelve el uso del framework es la consistencia a lo largo del tiempo. O sea, con el uso de frameworks dejas de utilizar valores arbitrarios y con esto te aseguras que el tamaño, los colores, los estilos, el espaciado, las sombras, siempre son iguales. Y además de que son consistentes a lo largo del tiempo, también te proporciona la seguridad que aunque estés trabajando en equipo, todo el mundo trabaja con los mismos valores y el resultado final siempre va a ser el mismo. Y luego al final el punto más importante para muchos también puede ser el tema de la escalabilidad. O sea, normalmente siempre vemos que cuando instalamos una instalación limpia de WordPress, pues todo funciona muy rápido y a medida que vamos instalando plugins o construyendo el sitio, la cosa por alguna razón empieza a torcerse y empieza a ir un poco más lento o empiezan a crecer las dificultades. Esto se evita con el framework CSS porque normalmente muchas veces el CSS tú lo vas construyendo a medida que lo vas necesitando y normalmente se generan archivos más grandes de lo que necesitas y vas repitiendo a lo mejor muchas cosas una y otra vez. Con un framework CSS y más con Tailwind, tenemos la seguridad de que el archivo va a quedar muy pequeño y de forma contenida. Para seguir a continuación, pasamos al siguiente punto y vamos a explicar un poco los tres frameworks que existen actualmente o que son los más extendidos y vamos a ver qué características o qué diferencias tienen así rápidamente. ¿Eh? Los tres son muy buenos, no hay nada que decir, cualquiera de ellos sería válido. La elección de uno u otro es más una cuestión personal. Yo trataré de explicar un poco por qué he usado Winden. Y bueno, yo creo que para mí es el mejor, pero bueno, es una cosa subjetiva. El primer punto, vemos que, bueno, no está puesto aquí en la tabla, pero Automatic CSS está creado por una empresa privada
Y Oxyprops y Winden son empresas privadas también, claro, pero están basadas en estándares de código abierto. Oxyprops está basado en OpenProps y Winden está basado en Tailwind. Entonces, bueno, los precios ya vemos, Automatic CSS ahora tiene un precio de $149 al año por 100 sitios, mientras que el resto es más barato y de forma ilimitada, ¿no? Bueno, el precio a veces puede ser un factor importante, pero no debería ser el más importante. O sea, hay que tenerlo en cuenta, pero si vale la pena, a veces vale la pena pagar más, ¿no? El número de clases vemos que también varía. Automatic CSS tiene 1.300, Oxypros alrededor de 2.000 y Winden vemos que tiene 4.000. Esto al final significa que a más clases es que te permite, en teoría, más cosas. Y por contra, el archivo resultante, como hemos explicado anteriormente en la diapositiva anterior, no va a ser más grande. Ya vemos aquí en la siguiente fila el tamaño aproximado de los archivos CSS que se generan. Automatic CSS está trabajando en resolver el tamaño, 223K es para mí algo grande, pero no es excesivamente grande si lo comparamos con los archivos CSS que generan otros constructores visuales o otros plugins que podemos ir añadiendo. ¿Eh? El de Oxyprops, yo creo que estos son los datos que me ha dado en una instalación tipo, sin instalar muchos plugins, prácticamente con Oxyprops. No lo encuentro muy lógico, ya que viendo OpenProps, los tamaños CSS son bien pequeños. En este caso, más bien debe ser un error de implementación y espero que se mejore en el tiempo. El soporte, bueno, pues yo diría que el más no, el mejor sería Automatic CSS, tiene una comunidad dedicada a ello, aunque, bueno, por otra parte, Windem, pues al estar basado en Tailwind hay muchos sitios y muchos recursos y bastante comunidad también. En este caso, Oxyprops es el que está un poquito más flojo, tanto en cuanto a soporte como a documentación. Pero bueno, suponemos que las cosas van a ir cambiando con el tiempo. En cuanto a facilidad de uso, lo que es el uso general para el usuario normal, todos son exactamente igual. He puesto como menor en Windows, o sea, con el circulito más clarito, porque el configurador es un poco más espartano, el panel está más basado en un archivo de JSON, entonces, bueno, eso se le puede dificultar para la gente normal, pero en realidad lo que nos está dando es una mayor potencia. Es el archivo de JSON que se configura con Tailwind de forma normal, o sea que hay bastante bibliografía. Van a trabajar en un interface más moderno y más acorde para los usuarios noveles, pero bueno, en principio eso para mí no es mucho inconveniente. Luego podríamos ver que se están utilizando o cada vez aparecen, además de los frameworks CSS, pues creadores de librerías de diseño, de bloques. Aquí podemos ver que el que más, entre comillas, dentro del mundo WordPress, creadores están trabajando para él es Automatic CSS. Tailwind, aunque no es el que más tiene, en realidad solo tiene Nintu. Tailwind CSS, claro, hay un montón de librerías de diseño, no para WordPress, pero vamos, todas las librerías que hay se pueden trasladar a WordPress de forma muy sencilla, prácticamente sin hacer nada. Y luego decir que la comunidad que yo estoy haciendo, pues también voy a generar una sección de bloques de diseño y claro, como comentaba, prácticamente van a ser para Tailwind. No sé si a lo mejor para Oxypro. Luego, como podemos ver en la diapositiva anterior que se me ha saltado, perdón, ahí ya.
Vemos que todos tienen las mismas características a nivel general. Pueden gestionar paletas de colores, tipografías, bordes, sombras, animaciones, márgenes y espacios. Trabajan con Flexbox y trabajan con Grid CSS. En el momento de la meetup, Bricks no soporta Grid CSS de forma nativa. Cuando decimos de forma nativa es a través del interface visual, porque eh, Bricks Builder soporta cualquier cosa que esté soportada en CSS, vamos, no hay problema. Pero vamos, todos los frameworks que estamos viendo trabajan con Grid CSS sin problema. Luego, en cuanto a características avanzadas, pues se puede trabajar con tipografía fluida en todos ellos. La purga de clases solo lo hace Winden. Automatic CSS estamos a la espera de que lo incorporen. Uno de los puntos débiles que puede ser, pero que también está trabajando Winden, es el uso de variables CSS. Esto ya lo explicaríamos. Es una forma de utilizar los valores que utilizamos en las clases como unas variables que podemos meter en cualquier sitio que Bricks Builder permita utilizar valores numéricos o matemáticos, vamos. ¿eh? Y en cuanto a configuración avanzada, pues el que más permite es Winden, como he comentado anteriormente. Vamos a ver ahora un poco lo que es la tipografía fluida en esta diapositiva. La tipografía fluida es una nueva forma, bueno, nueva por decir algo, ¿no? Porque ahora está un poco en el calendelero, pero la tipografía fluida fácilmente puede llevar ya 2 años entre nosotros. Es una forma de generar tipografía responsiva. Anteriormente, pues se generaban según los puntos de ruptura, pues íbamos pudiendo definir los diferentes tamaños de letra para los titulares o el cuerpo de texto. Esto era un poco farragoso y diría caótico porque cada vez hay más tipos de dispositivos. Entonces, bueno, hay gente que trabajaba con unidades de medidas variables, o, perdón, variables no, relativas, ¿no? Pues a lo mejor en vez de trabajar con píxeles, trabajaba con rem o puedes trabajar con el ancho, una proporción del ancho del viewport o con un porcentaje. Y entonces esto nos permitía un poco trabajar con tipografía responsiva. El problema es que cuando tú estás trabajando, no sé, un tamaño que sea del 50% o el 25% del ancho de la pantalla, en dispositivos muy pequeños puede producir valores demasiado pequeños y en dispositivos muy grandes, pues justo el efecto contrario. Entonces, ¿qué es esto de la tipografía fluida? Esto nace con un poco el concepto con la función clamp. También se usaba con la función calc para calcular valores, pero bueno, con clamp es mucho más sencillo. Son funciones que han aparecido prácticamente al mismo tiempo. Entonces, con la versión clamp nos permite definir tres valores, tres valores numéricos. El valor mínimo, que es el primero, el valor deseado, que es el que va a usar en todo momento, siempre que no sea más pequeño que el mínimo o más grande que el máximo, que es el último que ponemos. Entonces, con esto nos aseguramos, como se puede ver en la gráfica, que, por ejemplo, para tamaños del viewport menores de 360 píxeles, la tipografía, en este caso en concreto, no disminuya de un rema. Y para tamaños de más de 840 alcanzaría el máximo de los 3,5 rems y ya no crecería. Con esto, la verdad, es una forma bastante elegante de solucionar todos los problemas y de una forma muy sencilla definir los valores, ¿no? Ya veremos que esto más adelante, quizás en algún monográfico que pudiéramos hacer sobre tipografía fluida, va a tener un problema, porque una cosa es el tamaño del viewport y otro tamaño es y otro valor, y otra cosa es, perdón, es el tamaño del contenedor, ¿no? Porque claro, el viewport puede crecer o decrecer según el dispositivo o vayamos arrastrando, pero igual el contenedor donde está
he puesto esa tipografía, no crece o decrece en la misma proporción que el viewport. Hay algunas cosas nuevas que están saliendo, quizás en otro momento lo expliquemos, pero bueno, con esto ya es un gran avance, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, la función clamp consta de tres valores: el valor mínimo, el valor deseado y el valor máximo. Hay gente que pone una unidad variable, pero lo aconsejable es usar, como vamos a ver, y que está puesto en la línea en negrita, de una combinación de valores que nos va a permitir definir no solo un tamaño variable, sino que vamos a poder decirle a partir de qué valor no puede disminuir o a partir de qué valor no puede aumentar, ¿no? Entonces el valor deseado es la suma de la intersección con el eje Y expresados en rem. Si nosotros vemos esta gráfica, si prolongáramos la pendiente en algún punto, haría intersección con el eje Y, entonces ese es el valor que deberíamos de tomar. Esto es una fórmula matemática que hay, no hay que preocuparse porque luego veremos que hay una calculadora que nos calcula todo esto de forma muy sencilla. Y luego es el valor de la pendiente multiplicado por 100 con unidad de medida del viewport. Con esto nos hace automáticamente esto que hemos comentado. O sea, nos limita, perdón, nos limita por abajo y por arriba para que no sea el valor inferior al que nosotros elijamos, ni sea superior tampoco. Vemos que la tipografía fluida está prácticamente, bueno, más que la tipografía fluida, la función clamp está soportada por todos los navegadores en la actualidad. Y vamos, la alternativa que podría ser la función calc, al final tiene el mismo nivel de soporte, con lo cual si no te deja usar clamp no vas a poder usar tampoco calc. ¿eh? Si queréis, aquí os he dejado una serie de enlaces donde podemos trabajar todos los conceptos que hemos visto. Vamos a pasar un poco al navegador y os explico tres de ellos para que veamos cómo funcionan y que, bueno, que aparte de la teoría, todo es bastante sencillo. ¿eh? Entonces, el primer sitio es este, que es el TypeScaler. Está la URL en la diapositiva que os he puesto. Y aquí lo que podemos crear es como un escalado para definir todos los tamaños que vamos a utilizar. Esto no tiene que ver nada con la tipografía fluida. Esto simplemente si nosotros quisiéramos trabajar, ¿no? Pues qué tamaño le ponemos a los títulos, al texto y tal. Con esto, a nivel de proporciones matemáticas, nos saca todos los valores que deberíamos usar. Esto nos permite utilizar un tamaño base. Aquí definimos las escalas, hay unas cuantas que ya son estandarizadas, vamos. Pero si no te gusta, puedes definir tu propia escala, defines el tipo de letra, el tamaño, el texto, para que podamos ver un poco, ¿no? Eh, vamos a cambiar, no sé, por ejemplo, a plata para que vean. Aquí ya vemos, por ejemplo, este es el que he elegido porque tanto si le das aquí al símbolo de más arriba como al de abajo, podemos añadir nuevos valores, con lo cual, porque si suponemos que el texto base es este, que es el de un rem, aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro y cinco titulares. En realidad nos hacen falta seis y si usamos Tailwind tiende hasta nueve niveles de tamaño, si no definimos más. Y podríamos definir también por abajo. De todas maneras, según esta proporción, un tamaño de 8,19 píxeles ya queda muy pequeño. Esta proporción es muy grande, las hay más grandes, como vemos. Estas son proporciones matemáticas que están estudiadas y funcionan bien, pero quizás son demasiado grandes. Esta, en cambio, es muy pequeña. Podríamos decir que esta a lo mejor, bueno, esto se queda un poco pequeña. Esto sería la más quizás aconsejable.
Aquí definiríamos una escala de crecimiento, como veremos, para el tamaño máximo, por así decirlo, y luego, por ejemplo, definiríamos esta escala para el tamaño. No, perdón, me he equivocado. Esta, si cogemos esta, pues escogeríamos una más pequeña, por ejemplo, para el móvil, donde los tamaños varían menos, o incluso la podemos hacer personalizada, vamos, como he dicho. Aquí si le damos podemos ver a nivel de texto, ¿no? Cómo está funcionando. Aquí vemos los diferentes párrafos que tienen el nivel, el texto base, y aquí vamos viendo los diferentes titulares para ver cómo se visualiza, ¿no? Podemos variar el interlineado y el color, si usamos negrita o... Bueno, aquí o sea, a ver, podemos cambiar la tipografía. Esto sería un poco para nosotros poder personalizar o definir nuestros tamaños, tanto para escritorio como móvil. Oxyprops y Automatic CSS, estas escalas ya te las sacan automáticamente en su panel. Imagino que Tailwind, bueno, Tailwind no, Tailwind lo hace todo a través de un archivo de JSON. Windem en algún momento lo va a hacer, ¿no? Luego, lo que comentamos este segundo sitio es la calculadora, y que comentábamos es muy sencillo y no tenemos que calcular ni la intersección con el eje Y, ni la pendiente entre los puntos, vamos, de la recta. Aquí lo que definimos es el tamaño mínimo del viewport. Vemos que lo podemos expresar en píxeles o en rem, el tamaño máximo del viewport, y entonces aquí vamos poniendo el tamaño mínimo, que podríamos decir es para móvil y para escritorio. Y entonces él te va generando. Si yo, por ejemplo, a medida que voy variando los valores, ¿veis? Me va calculando el valor deseado. Me pone el valor mínimo aquí y el valor máximo aquí, como habíamos comentado. Y luego otra cosa para definir las paletas de colores, porque Tailwind, como comentaba, es un poco más manual. Tenemos esta página web donde podemos generar diferentes paletas. Esto lo hace también Oxyprops y Automatic CSS de forma automatizada. Aquí lo que pasa es que nosotros podemos retocar todos los valores, o sea, podemos variar el matiz, la saturación, la luminancia máxima, la mínima. Entonces nos deja personalizar un poco. En el resto de cosas simplemente tú le pones los valores y él ejecuta según lo tiene programado, o bien Oxyprops o bien Automatic CSS. Luego hay alguna página que se me ha olvidado poner, que es la chuleta, una chuleta para Tailwind que puede venir muy bien. Yo creo que cualquiera vale, ¿eh? Hay varias. Sí, esta es la que la que utilizo yo a veces. Yo utilizo prácticamente la documentación de Tailwind directamente, pero aquí podemos ver, lo tenemos clasificado según por grupos, ¿no? Pues para el grid, para el flexbox, los tamaños, el borde, los fondos, las transformaciones. Por ejemplo, aquí la tipografía, pues nosotros vemos texto de color, pues aquí nos da una pequeña explicación, nos da los diferentes valores que tenemos que poner. Ahora lo veremos en la parte práctica, y también qué es exactamente lo que están haciendo, ¿eh? Entonces, bueno, esto puede ser útil sobre todo al principio. Luego ya, en cuanto coges un poco cómo está hecha las reglas mnemotécnicas, se aprende bastante rápido, y la documentación se consulta muy poco. O sea, bueno, depende cuando necesitas algo con lo que no estás habituado a trabajar, vamos, pero hay abundantísima documentación sobre ello, ¿eh? Entonces vamos a volver un poco a la presentación. Mm, mm, mm. Espera, esto.
Volvemos al reproductor. Y vamos a ver un poco lo que es el grid CSS, ¿eh? Bueno, pues como estamos acostumbrados a trabajar con Flexbox y como ya debéis de saber todos, pues Flexbox trabaja solo en una sola dirección, hay un solo eje, bien horizontal o vertical, lo que son filas o columnas, y luego tiene algunas propiedades que modifican su comportamiento a través del eje secundario, que es el perpendicular. Pero, o sea, los elementos siempre tienen que ir en una misma dirección. Con Grid CSS nos permite definir cuadrículas bidimensionales y entonces esto nos da un poco mayor libertad de diseño. Entonces, bueno, se puede utilizar cualquier unidad de medida para definir cómo está hecha la cuadrícula, pero bueno, hay una unidad nueva que se llama la fracción y es más o menos que es la forma en que se subdivide el espacio que tenemos disponible, ¿no? O sea, si nosotros ponemos que la cuadrícula es de 4 columnas, pues a priori una fracción es un cuarto del espacio. Luego veremos cómo podemos combinar y podemos definir que una columna sea un múltiplo de las fracciones, pues al final las fracciones significa que el espacio se reparte proporcionalmente por el número de fracciones que hay entre el espacio disponible. Vamos, eso no hay problema. Y el flujo, pues es igual como Flexbox o parecido, me refiero. Va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de forma normal. Podemos luego decirle que vaya en sentido contrario. Y una de las ventajas que podemos hacer es que podemos incluso solapar columnas. Bueno, columnas no, perdón, elementos. ¿Eh? Entonces con esto ya sería lo que es la parte teórica y ahora empezaríamos a explicar un poco lo que es la parte práctica. ¿Eh? Vamos a pasar a un navegador para empezar a trabajar con Bricks. Bueno, seguimos con la parte práctica, como comentábamos, aquí tenemos una ventana con una página de Bricks completamente en blanco. Aprovecho para comentar que en la próxima Meetup vamos a explicar estos 3 bloques, cómo funcionan. Al final todos son divs, lo que pasa que estos ya contienen una serie de propiedades con el fin de ayudarnos a hacernos los layouts. Con Tailwind no sería necesario, más que no necesario, no lo aconsejaría porque ya tiene unos estilos de los cuales no nos podemos deshacer, vamos. O tendríamos que escribir un CSS que lo corrigiera, vamos. Entonces, bueno, voy a crear 2 divs para seguir la idea de lo de la sección y el contenedor. Le vamos a llamar sección contenedor. Y vamos a añadir vamos a añadirlo todo y así vamos viendo cómo se modifica todo. Esto sería un ítem y dentro vamos a añadir aquí un texto básico. Ítem 1. Como vemos, hay 3 divs anidados y un texto y esto en realidad no hace gran cosa. Vamos a duplicar. Así ya lo tenemos preparado. Duplicar. 1, 2. Esto también sería una forma de trabajar. Me refiero, si uno sabe lo que va a hacer, puede ir soltando ahí todos los elementos y ya cuando los tiene, le va dando el estilo. Da lo mismo, vamos. Yo sé que a veces es complicado de principio ya saber todo lo que hay que poner, pero bueno, podría ser una metodología. Como vemos aquí no apreciamos nada. Para utilizar Tailwind o cualquiera de los frameworks, o sea, todo está basado en que aquí en esta caja donde se añaden clases de CSS con Bricks, es añadir las clases propias del propio framework. O sea,
sería añadirlas y las clases ya están definidas y actuarían en el mismo momento. Es importante hacerse de la chuleta al principio para tener la mano y saber cada cosa cómo hacerla. Vamos a empezar dándole un fondo a la sección. Como vemos, mira, es BG de background, es muy sencillo, el color. eh, le damos slate, que es una especie de gris azulado. Es un color que a mí me gusta mucho. Y le doy, como hemos visto antes, cada color tenía una escala de matices, le damos el 50, que es el color más sencillo, ¿no? Para que se vayan notando los diferentes niveles de alineamiento, le vamos a dar un padding a cada cosa. Vemos que para darle padding sería P de padding, y luego en función de si se lo vamos a dar a izquierda, derecha, arriba, abajo, o se lo queremos dar en solo una dirección, ya le añadiríamos un modificador. Aquí, como se lo vamos a dar en general a todo, el modificador ya sería propiamente el número, el nivel de padding que vamos a dar, que es un número y que va de 0 en 25 en 0 en 25. O sea, cada 4 es un rem, por lo menos al principio, luego ya se salta a algunos números para no tener una lista interminable. Entonces, bueno, le vamos a dar padding 4, que sería un rem 16 píxeles. Entonces ya vemos que nos ha hecho aquí. Vamos al contenedor, darle otro fondo para que se distinga, que sería BG slide, por ejemplo, 200 para que se vea más. Vemos que los elementos no tienen padding. Le volvemos a lo mismo, le damos padding guión 4. O vamos, le vamos a dar 8, por ejemplo, para que veáis. El padding es el doble, pero seguimos, bueno, están los alimentos ahí apilados, y es simplemente porque Tailwind no hace cosas de forma automática. Se lo tienes que decir todo, como si fuera niño pequeñito. Entonces, vamos, aún no le hemos dicho ni siquiera que es flex. Entonces, lo que está son divs que se muestran como bloques. Entonces, bueno, pues al ítem 1 le vamos a dar un fondo de color, por ejemplo, para que se distinga más. Red 400. ¿Veis? La mecánica es lo mismo. BG, guión, nombre del color. En este caso, o sea, son colores que ya trae Tailwind por defecto, pero podríamos definir los nuestros propios. Guión y el matiz que queremos. Le añadimos un padding, padding guión 4. A la letra le decimos que la queremos en negrita, entonces es font guión bold. O sea, puede ser semi-bold, extra bold, o sea, los diferentes live, o sea, los diferentes niveles de grosor que hay. Le decimos, por ejemplo, lo queremos en mayúsculas, uppercase, uppercase, y lo queremos en blanco, por ejemplo, text, white. El blanco y negro no necesita añadirle matiz porque el blanco es blanco, el 50% blanco es blanco, y con el negro pasa lo mismo. Si fuera ya otro color, tendríamos que añadir también el matiz que queremos utilizar. Bueno, entonces, bueno, vamos a aprovechar para copiar los estilos, estilos de pegado, estilos de pegado. Estilos de pegado, estilos de pegado, estilos de pegado. Y ahora al contenedor, no, al ítem, perdón, es copiar estilos, pegar estilos. Espera, que no lo he hecho bien. Copiar estilos, estilos de pegado, ahora sí. Estilos de pegado, estilos de pegado. Bueno, como comentábamos, esto pues al final aún no ha hecho nada, porque en realidad pues eso son divs que se muestran como bloques,
Entonces los bloques tienen la anchura al 100% máxima disponible y se colocan uno debajo de otro. Entonces, bueno, tendríamos que ir al contenedor, que es el elemento que contiene todos los ítems, y entonces le tendríamos que decir que lo queremos. Espera, porque no sé si le he dado aquí al contenedor. Unos estilos que yo le suelo dar al elemento contenedor es la clase container, que tiene un ancho máximo según la anchura del dispositivo. Como veis, tampoco me lo centra. Entonces, bueno, para el margen es M. Como queremos que actúe en el eje X, o sea, izquierda a derecha, es X. Si fuera arriba y abajo sería la Y. Y le doy auto. Y con esto ya me centra lo que es el contenedor. Entonces yo ahora al contenedor le digo que quiero que funcione como Flexbox, ¿no? Le doy Flex y entonces ya me los ha puesto uno a continuación de otro. Como vemos, no nos ha repartido el espacio disponible porque de forma predeterminada Flexbox no lo hace. Otra cosa es que con otro constructor visual, pues ya te lo haga de forma predeterminada, no porque Flexbox lo haga, sino porque el que programó las clases del constructor visual ya lo hizo así. De la misma manera que sección, contenedor y bloque ya tienen sus estilos aplicados. Aquí, por ejemplo, si queremos separar los diferentes elementos, vamos al contenedor, usamos la función gap, no utilizaríamos margin porque no queremos a la izquierda y al principio y al final no queremos que tenga un margin. O sea, solo queremos entre los elementos. Entonces hay la propiedad gap y se escribe tal cual y le damos el valor que queremos, por ejemplo, gap 4. Entonces nos lo está separando 16 píxeles, que es un REM. Y ya, bueno, pues funcionaría igual como Flex, vamos. Le damos según las propiedades que le vayamos dando. Esto hay que estudiárselo un poco al principio, el nombre de las propiedades. Entonces, cuando le dimos Justify Center, o sea, nos centra todos los elementos al centro. Lo podríamos hacer al final. Justify o como estamos acostumbrados a que nos reparta el espacio entre los elementos, con lo cual no nos haría falta el gap en este caso. Sería justify it win. Esto, como hemos visto, por defecto el Flexbox funciona como fila. O sea, no hace falta ponerlo. Si yo pongo flex row, hace lo mismo. Podemos cambiar la dirección, como comentábamos, con flex row reverse. No, lo he escrito mal. Flex row reverse. ¿Veis? Está poniendo el primer elemento al 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, esto funciona como cualquier cosa. Vamos a definir a cada ítem, a su vez, que se comporte como flex, para cuando lo hagamos como grid, le vamos a decir que el título nos lo centre en el centro de la caja. Ahora, como solo utiliza el ancho necesario, no se va a notar, pero cuando hagamos alguna prueba o trabajemos con el grid, sí que se va a ver. Lo diríamos justify center para centrarlo horizontalmente, y para centrarlo verticalmente es place items center. Esto ahora no notamos la diferencia. Copiamos los estilos y los de pegado y los de pegado.
Vale. Que quisiéramos, por ejemplo, decir, no, yo quiero que este ítem 6 me coja el espacio sobrante. Pues le pongo, por ejemplo, la clase flex auto. Y como ya tenía un gap, este es el gap que le hemos puesto y del espacio sobrante se lo ha asignado todo al ítem 6. Si quisiera hacer columnas iguales, pues le pongo flex auto a todos, o imagínate que quiero el espacio sobrante que me lo reparta entre el ítem 6 y el ítem 1. Le digo aquí flex auto. Y bueno, pues vemos que podemos hacer lo que necesitemos, cualquier cosa con Flexbox. Esto lo hace Bricks muy bien, pero bueno, en principio cuando te acostumbras a meter clases es que prácticamente el panel lo usas muy poco, por no decir nada, vamos, solo para meter el contenido y añadir las clases. Y esto sería un poco Flexbox. Entonces, ¿cómo funciona el grid? Aquí vamos a quitarle el Flex Auto y a este ítem 1 también el Flex Auto. Y aquí en el contenedor le vamos a quitar el reverse, el flex row, y el justify y tal, y el flex. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Y si os fijáis, pues el gap ha desaparecido. El gap ha desaparecido porque solo funciona con Flexbox o con Grid CSS. Cuando está mostrando bloques no tiene ningún efecto. Entonces aquí para utilizar Grid pues sería exactamente lo mismo. Usamos la clase Grid y automáticamente nos ha sacado el gap, vamos, el espacio intermedio. No nos lo ha distribuido a través de una rejilla porque en realidad no le hemos dicho exactamente cómo es el grid. Entonces la siguiente instrucción sería, por ejemplo, decirle que lo queremos de 4 columnas, por ejemplo. Entonces sería grid calls 4. Y esto es muy sencillo. Si lo queremos si en vez de 4 queremos 3, pues es lo mismo. Grid-calls-3. O sea, tiene hasta 12 predefinidos, que es más que suficiente. Aquí, como vemos, nos va lo que comentábamos, cada elemento ocupa una fracción, como no caben todos en la primera fila, pasa a la siguiente fila. Las filas se generan de forma automáticamente. No le hemos dicho cuántas filas queremos. De todas maneras, los elementos se van a alinear automáticamente. Y las filas se van a generar automáticamente a medida que se vayan necesitando. El definir el número de filas, si queremos un diseño que no varíe, imagínate que quieres posicionar como si dijéramos los elementos en celdas de forma personalizada. Me refiero rompiendo lo que es el flujo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. No sé, ahora vamos a ver un poco un pequeño ejemplo de cosas que podemos hacer. Vamos a añadir unos cuantos elementos más. Duplicar, duplicar. Vale. 'Mejor lo ponemos aquí. 7. Esto es porque como ahora vamos a romper un poco el flujo para que se vea como mejor o más claro cómo funciona. Vale, esto es una rejilla muy básica, como hemos comentado, pero luego cada elemento lo podemos variar o modificar. O sea, tú imagínate, bueno, cuando defines grid a través de CSS, o sea, las celdas no tienen por qué ser todas iguales. O sea, como una cuadrícula. Puede ser una cuadrícula completamente irregular, que la segunda columna sea más grande que la primera y tal. Pero bueno, vamos a centrarnos
para empezar en una cuadrícula completamente uniforme. Entonces lo que podríamos decir es que queremos que un elemento ocupe varias filas o varias columnas, ¿no? Esto, como veis, también se hace de forma muy sencilla. Escoger, por ejemplo, aquí a la celda número 1 le vamos a decir col de columna expandir 2, por ejemplo. ¿Veis? Y entonces automáticamente esta celda ahora ocupa el doble. Y podemos poner 2, 3, 4, 5. En este caso que tenemos esta aquí huérfana, podremos poner call span 4. ¿Veis? Como veis es bastante sencillo crear estructuras irregulares y sin complicarse con anidar contenedores dentro de contenedores para hacer diseños complejos. No sé, podríamos decir, por ejemplo, que el ítem 5 hemos dicho expandir columnas, pero se puede expandir filas también. Row expand 2. Ejemplo, podemos decirle que esta también me la expanda. Row expand 2. Entonces aquí, mira, podríamos hacer, no sé, call span 3, por ejemplo. ¿Veis? Entonces con esto se pueden crear estructuras lo suficientemente complejas sin hacer muchos malabarismos. ¿Eh? Como comentábamos el flujo, pues va de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego como continúa 8 aquí, aquí salta porque está el 5 y el 6 que ocupan dos filas, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero yo podría decirle, por ejemplo, que este fuera el primer elemento. Entonces yo le puedo decir call start. No, perdona, ya empieza en la 1, sería row start 1. A ver que lo escriba bien, que si no luego no funciona la primera. ¿Veis? Y entonces ya he roto el flujo. He roto el flujo en ese elemento, el resto funciona exactamente igual. 1, 2, o sea, es 12 porque le hemos dicho que empieza en la fila primera y entonces lo coloca ahí con las 4 columnas y ya continúa a continuación como estaba el flujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Podemos decirle en la fila donde queremos que empiece y en la columna también, ¿no? Podríamos decirle, por ejemplo, este que empiece en la 2. Call start 2. Espera, que no. El fallo no es que no funciona, sino que lo he escrito mal. Call start. Aquí me ha dejado un hueco. Porque le he dicho que empiece en la celda número 2 y entonces a continuación ha metido el 11 abajo. Esto podríamos subsanarlo si queremos con otra clase que es flow dense, no, flow row dense, tampoco. No, espera, es que no lo he escrito bien. Flow row dense. Y no es row porque row es fila. Bueno, lo dejamos así también. Flow call dense. Pues vamos a ver el chipset este, a ver por qué es. Estamos en el grid. Vale.
Es que he escrito mal las clases. Mm, mm, mm. A ver, estamos aquí. ¿Veis? Es que sí, es que a veces uno no utilizo mucho esa propiedad y entonces no la recordaba, pero vas a la chuleta y vamos, ves cómo se escribe. Sabiendo CSS y qué es lo que estás buscando, pues no habría mayor problema. Entonces, como vemos, o sea, no es que se haya roto el flujo, sino que él está tratando de rellenar los huecos con los elementos que le queden a continuación. Con lo cual, pues ha metido el 11 antes que el 10. ¿eh? Es una manera de modificar los comportamientos. Y bueno, esto sería una introducción a lo que es el grid CSS. Y ahora, si os parece, pasamos a comentar un poco los dos ejemplos que tengo preparados. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la cuadrícula con grid así de forma irregular. Está sacado un ejemplo de Tailwind. Yo lo he hecho a mano, un poco para ver cómo funcionaba. Esto ya lo he hecho hace tiempo cuando me puse a empezar con Tailwind y es responsivo, ¿no? En principio son 4 columnas, vemos que lo está centrando y a medida que se va reduciendo, pasamos a 2 columnas con el texto aquí abajo, ¿veis? Y luego llega un momento que le quita el textito ese de ahí. ¿eh? Y el título también cambia la forma de cómo se comporta. Ahora lo explicamos un poquito. Vemos el archivo. Como veis es muy sencillo. Mira, aquí estoy utilizando la sección y el contenedor aún de Bricks, cosa que ya en la actualidad ya no hago, ¿no? Por practicidad. En este ejemplo tampoco me ha supuesto ninguna limitación, pero es más sencillo trabajar con divs puros y evitar posibles problemas con las clases que trae propias de Bricks. Al final es una sección y un contenedor, hay un título, como hemos visto, un texto, que es este, y luego una serie de divs, que son los diferentes cuadros. Y para finalizar, un texto. Los divs, o sea, es un div porque cada div contiene una imagen y el texto básico este. Entonces, bueno, vemos la sección nada, tiene ahí, o sea, le hemos dicho que es un grid, que nos centre los elementos y la altura mínima vertical que sea la de la pantalla. ¿eh? Al final, sí, o sea, es fácil de interpretar si lees las clases. No tanto de a lo mejor ponerlas, o sea, las tienes que memorizar y comprender un poco, pero si te das cuenta, o sea, todos son nombres, o sea, son abreviaciones de lo que son las clases en CSS. Al contenedor también es un grid, le he puesto un gap, aquí lo he puesto en responsivo, ¿veis? O sea, cuando yo pongo XS, LG, MD son los diferentes puntos de ruptura. Entonces yo puedo poner el punto de ruptura, 2 puntos y la clase que yo quiero que actúe. Aquí le estoy diciendo que para pantallas muy pequeñas quiero que el padding sea de 8 y para pantallas grandes, o sea, a partir del MD, o sea, sería padding 4. Y con el gap lo mismo. O sea, tiene un gap de 4 y para pantallas de 1024 para arriba tendría un gap de 6. Y aquí le estoy definiendo el ancho máximo de la cuadrícula, que también es un valor, pero es máximo width, W de width, screen, guión MD. O sea, son fácilmente comprensibles y memorizables. Entonces vemos aquí un poco el H1, aquí ya es una particularidad, no sé si nos va a dar tiempo a explicarlo en la próxima mitad,
pero es una cosa interesante de trabajar con Bricks, esto no tiene nada que ver con Tailwind, es que podemos a cualquier div añadirle cualquier clase y esto no nos va a generar un CSS mayor, con lo cual podemos anidar elementos. Porque yo le he dicho que el H1 se comporte como un grid y además es un grid de 2 columnas. Lo que pasa es que aquí, como vemos, le hemos dicho que ocupe las 2 columnas. En cambio, que para pantallas de cierto tamaño que pase a 3 columnas. Entonces ya no va a hacer todo el ancho. Es lo que veíamos que cuando hacíamos la pantalla más pequeña, esto al final se quedaba en la mitad de la pantalla. Es por esto, porque tenemos el H1 y luego tengo el span, que veis que yo le digo que de normal ocupa solo una celda, o sea, y en pantallas pequeñitas, o sea, vamos a ver, perdón, ocupa una celda y a partir del tamaño MD ocupa 2 celdas, de manera que me ocupa todo el ancho del H1. Pero en pantalla móvil ocupa la mitad del H1. En caso luego lo vemos otra vez para que lo veáis, ¿no? Y luego ya en el div pues he puesto la imagen, veis que no tiene ningún estilo, la imagen en definitiva tiene aquí el fondito azul, o sea, porque eran PNGs transparentes, he puesto colores azul o pink, creo que es fucsia. Y luego estos dos aspectos que son importantes, o sea, por si la imagen no es lo suficientemente grande, le he dicho que la expanda al ancho de la celda. Y luego también le he dicho que me conserve un aspecto cuadrado, o sea, que va a tener el mismo alto que el mismo ancho. En este caso no hubiera hecho falta porque las imágenes ya las tenía yo preparaditas al tamaño, pero como veis se pueden hacer muchas cosas. Entonces, como veis, esto es una cuadrícula muy sencilla. Puede parecer, aquí lo que tiene es en la fila esta, veis que tiene que empieza en la 2 para dejarme este hueco. Pero en definitiva es un grid que tiene, hemos dicho, 4 columnas, en tamaño mediano para arriba, en tamaño pequeño 2 columnas y ya está. Y luego aquí es un poco donde está el chiste. A ver, voy a lo que os comento para que lo veáis. Mm, Previsualizar. Mm, Aquí si veis, o sea, ocupa 3 columnas, o sea, tiene 2 columnas, o sea, él ocupa las 3 columnas, pero luego el H1 tiene 2 columnas, pero ocupa las dos. ¿Veis? Va ocupando las dos, que son. Pero aquí llega un momento que ocupa solo la mitad. El H1 ocupa todo. No sé si para que lo veáis un poco el código. El H1 ocupa todo. Lo que pasa es que el spam solo ocupa la mitad. Esto es por lo que he hecho el anidamiento, pero veremos que en otras cosas para crear listas o para crear unas cosas. De hecho, estoy haciendo una web que prácticamente todos son elementos anidados y lo he hecho bastante bien con Bricks y el resultado es bastante bueno. Y he utilizado muy pocos widgets. Ni siquiera utilizo el widget de botón. Es un div con la clase A o sea, con la etiqueta A y luego le doy la clase de botón. Vamos. No habría mucha más historia. Y luego está esta landing page. Como veis es bastante completita, tiene bastantes secciones. Hay algunas secciones que pueden parecer que están hechas con grid, pero están hechas con Flexbox. ¿eh? Normalmente utilizaríamos grid para lo que es crear estructuras o layouts y luego Flexbox para alinear los elementos. Hay veces que hay que utilizar el grid, pero vamos, no sería siempre necesario. Por ejemplo, aquí grid está hecho esta galería. Estas 2 columnas están hechas con grid. Como veis está con dos columnas. Luego
me pasa a una. ¿Eh? Y la galería, veis que se comporta también responsiva. O sea, aquí está a una columna, aquí está a dos y aquí ya está como yo quiero. Todo esto es ir cogiendo el tranquillo y poniendo los diferentes puntos de ruptura. Vamos a editar con Bricks. Y esta sección está hecha con grid, o sea, las dos columnas. Esto sería Flexbox, al final. Toda esta columna Flexbox, esto es muy sencillo. Esto al final es como la caja de icono. Lo que pasa es que al final genera muy poco código. Es como tú te estás acostumbrado a trabajar. Yo trabajo con la mínima cantidad de widgets. O sea, solo los uso si realmente es necesario. Ya que el código generado es más, o sea, es muy limpio, prácticamente limpio. Y aquí así, además, yo puedo añadir clases a cada uno de los elementos. Porque si fuera todo un widget, o sea, yo puedo añadir estilos Tailwind a todo el widget, pero no de forma individualizada a cada elemento. Aquí es donde entra en juego lo que son las variables, que ya lo explicaríamos en otro, porque vamos, no quiero que esto se prolongue tampoco mucho. Esto sí, el contenedor, veis, yo siempre pongo una sección, le pongo el nombre para saberlo en dónde estoy, y el contenedor, y luego ya a partir de ahí voy creando la estructura. Esto es la intro, aquí es la galería, ¿veis? Esto es un grid, tengo puesto lo del Densec, creo que es la única vez que lo he puesto. Y luego, como veis, es para móvil, o sea, porque eso, Bricks trabaja primero para móvil y Tailwind también. ¿No? Entonces tiene una columna para móvil, para dispositivos medianos, o hay para dispositivos pequeños SM y para dispositivos medianos para arriba, tres columnas. Esto luego, modificando la configuración de Tailwind, podríamos definir las columnas de otra manera, quizás incluso aún más eficiente. Pero bueno, aquí es como tal como viene de fábrica. O sea, me refiero, sin haber tocado mucho la configuración. Podría cambiar el comportamiento de los grids de manera que incluso se me hiciera innecesario los puntos de ruptura. Esta sección que puede parecer que está hecha con grid, está hecho con Flexbox. Esto yo creo que son los puntos. Sí, efectivamente. Punto. Esto al final, nada, pues es la sección, el contenedor. Con el contenedor veréis que es flex. Lo único que le estoy diciendo es que me alinee todos los elementos al final. Es como si cuando decíamos flex, justify, en. Aquí como le he dado la propiedad wrap para que me cree diferentes filas, o sea, para lo que no quepa en una misma, en una misma fila, no me modifique los tamaños y lo pase a la siguiente fila, pues la clase que corresponde lo hace con Tenten para que me lo alinee. Al final esto es una imagen de fondo a la que le he dicho, como podéis ver, un encabezado. El encabezado ocupa la mitad, donde está aquí, o sea, a partir de pantalla mediana para arriba. O sea, yo puedo poner valores predefinidos, no sé, como 3 rem, 20 rem, lo que sea, o puedo poner porcentuales, ¿no? Un medio, un tercio, un cuarto. O sea, te da bastante flexibilidad. Entonces, es de la mitad del ancho, le da un padding, le da un fondo, y entonces da la sensación de que esto es un contenedor, pero en realidad es un solo elemento.
Y luego ya esto sí que es un contenedor que es de 3/4, pero como está alineado a la derecha, da esta sensación de continuidad de la foto. Incluso le da un margen, creo, ¿no? Eh, sí, un margen a posterior de 48. Habría que dividir 48 entre 4 y nos saldría el número de REMS, creo que son 12, sí. 12 REMS, que es 12 por 16. Ya, y es mucho multiplicar. Entonces ya dentro sí que he creado diferentes divs, aquí sí que es un grid, por ejemplo, porque quería aquí una estructura de 3 columnas. Igual lo podría haber hecho con Flex, ¿eh? Es lo que más te interese. Y luego ya adentro un texto. Lo demás es bastante sencillo, todo, vamos. Como veis, esta página prácticamente, o sea, el concepto es copiado de una página que existía, ya es muy similar, prácticamente igual. Entonces, una vez tienes el concepto, lo que es la codificación, esta página puedes tardar como mucho una hora, hora un poquito. Claro, tienes que tener claro qué es lo que quieres y claro, y tener un poquito de práctica, me refiero, en cuanto a dar márgenes, en cuanto a dar paddings, que las clases principales de Flex, de Grid, de los tamaños de las fuentes y tal. Pero vamos, eso yo diría que a la que te pongas en 2 horas o eso ya empiezas a notar la fluidez de la forma de trabajar. Y esto sería, bueno, pues todo lo que es la parte más o menos práctica. A partir de ahora ya empezaríamos a hacer prácticamente todos los meetups con el 90% práctico. Y entonces, bueno, pues ya vamos un poco a anunciar el próximo meetup. ¿Eh? Entonces, el próximo meetup va a tener lugar el 12 de enero. Sería cómo hacer los layouts con Brick Builder. Vamos a ver las secciones, contenedores y columnas y los divs y, bueno, qué utilizar en cada caso. Y si estás utilizando Tailwind o prácticamente cualquier framework, pues quizás te tienes que olvidar de ello. Pero sí entender los conceptos y cómo funciona, porque al final es hacer lo mismo, pero con divs. Con divs por el propio hecho de que los divs no tienen ningún estilo. O sea, son elementos, por así decir, neutros. Entonces, bueno, pues nos vemos en la próxima meetup y ya pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias.